un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Soy Daniel Villalobos, esto es El Contador de Películas y este es un episodio especial, es un episodio de Halloween, es un episodio de Noche de Brujas y como es Noche de Brujas, por supuesto tenía que tener una invitada y la invitada es, después de mucho tiempo, Paula Molina. Ajá. Me parece que había muchas combinaciones muy arriesgadas respecto a cómo me ibas a presentar en Noche de Brujas, pero agradezco mucho la invitación a ser parte del Contador de Películas porque además a mí... Te echaba de menos, Paula. Oh, Un yo poquito. yo también, un poco, solo un poco. Pero además vas a hablar de una película que a mí me gusta mucho, me ha gustado siempre mucho. ¿Es una película realmente? Esa es una discusión que ha tenido mucha gente. Vamos a hablar de un segmento de una de las cosas más raras que hizo Walt Disney en vida, digamos. Y estamos hablando de Fantasía, de 1940. Que yo creo Yo que creo, tú la viste en cine, ¿no? yo la vi en 1940. No la vi no la vi en cine, no. La vi en algún formato caído en desuso y luego la he vuelto a ver un par de veces y me parece magnífica. Me parece además tan jugada y especialmente este segmento tan inquietante. A mí me aterrorizó cuando era niña, la primera vez que lo vi. Y hoy pienso lo muy jugado que fue incluirlo en una película en los años 40. O sea, yo estoy pensando en la política hoy norteamericana, la influencia hoy de los grupos religiosos sobre como el establishment, y creo que fue tremendamente jugado Walt Disney de poner un segmento como diabólico derechamente, ¿no? Sí, pues. Estamos hablando de La Noche en el Monte Baldío, La Noche en el Monte Calvo, como también se le conoce. Pero lo interesante es que hay que mencionar, antes de meternos en el corto específico, que básicamente, o sea, Fantasía es tan legendaria y es una obra tan señera dentro del cine norteamericano, porque en 1940 lo que hizo Walt Disney literalmente fue una colección de videoclips. O sea, él inventó, él Inventó. inventó el concepto de videoclip, porque la idea siempre fue, originalmente él había hecho un corto para levantar la imagen del ratón Mickey, que era, digamos, el personaje emblema de la producción de la producción de Disney, pero que estaba teniendo estaba un poco de capa caída. Entonces él dijo, vamos a hacer un corto muy bonito, muy bello, protagonizado por el ratón Mickey, para que lo vean los niños antes de las películas en el cine. Y ese corto se terminó transformando en el aprendiz de brujo, que es, yo creo que ese debe ser el segmento que todo el mundo recuerda de Fantasía. Sin embargo, no es mi favorito. Claro, ahora igual es bien angustiante ese segmento Sí, porque o sea, es un segmento sobre no jugar con los poderes que no entiendes. no, toda fantasía es súper angustiante porque claro, Sí, me encanta como le dices al ratón porque le das como una pronunciación irlandesa, como Mickey, me gusta mucho. claro. Bueno, Mickey Mouse también. Sí, Mickey Pero Mouse. claro, él toma un libro del maestro cuando él debería estar limpiando. Y todo se vuelve, todos los elementos se vuelven contra él. Y créeme que en pandemia yo he visto eso. O sea, yo he visto escobas que lo empiezan a rodear a uno sin que uno pueda controlarla. Yo eso lo vi. Bueno, Pero entonces, es muy delirante y es muy angustiante. sí, es verdad. Y además, bueno, es una historia, es una historia con moraleja, lo que tal vez a mí la hace muy ñoña, porque el resto de los segmentos de Fantasía no tienen moraleja.
Y lo que ocurre en el aprendiz de brujo es que se nota que fue hecha aparte de los otros segmentos y lo que pasó fue que el aprendiz de brujo se empezó a alargar y se empezó a convertir en un corto que ya no se podía poner delante de otras películas. Entonces ahí surge la idea de por qué no hacen una película que esté conformada por puros cortos que de alguna forma visualicen la música. Mm. Y en ese contexto, en una especie de brainstorm que hizo Disney con sus animadores, llegaron a una pieza de Mussorgsky que se llamaba La noche en el Monte Calvo. Y que era y es muy extraño, tienes razón, eso que es muy arriesgado. eh, Porque además La noche en el Monte Calvo cierra Fantasía. Es el último segmento. Y es un segmento, y de hecho eso explica que después de toda la cosa angustiosa y oscura que cuenta, porque hay una historia en el segmento de La noche en el Monte Calvo, tiene un final que es casi, uno siente que lo pusieron por obligación, que fue una cosa como, bueno, después de la oscuridad viene la luz, y de alguna forma Es que, viene la religión. es que Daniel, lo otro era cerrar el segmento con el diablo arriba del monte tirando como seres deformes al hoyo de un volcán. O sea, eso no iba a pasar como final de la película. Sí, ahora, súper corto. Pero tú lo interpretas como religioso, porque este es el tramo final. Entonces, primero hay hay una figura diabólica que tiene un nombre espectacular que se llama Chernabog. Que Sácate lo un aprendí. nombre. Sácate un nombre. Yo aprendí recién de Chernabog Mm, y de hecho también leí que habían llevado a Bela Lugosi para que sí. se moviera como Chernabog y lo pudieran dibujar, pero no les gustó. Así que finalmente Chernabog creo que es otro actor. Pero como sea, este es como un diablo que empieza a campear en cierta hora de la noche o de la madrugada y que hace lo que se le ocurre. A mí, por ejemplo, me inquietaba mucho Daniel porque era como te reitero, era bastante chica cuando la vi. Y de repente incluso parecían unas chiquillas en el baile. O sea, esto era como todo pasando ahí en la noche en el Monte Calvo. Era como una discoteca, la noche en el Monte Calvo. O sea, es el triunfo del mal, es el triunfo de la oscuridad y de las fuerzas del infierno. Y esto ocurre en el contexto de una noche que es la Walpurgisnacht, que de hecho también es la primera noche en la historia de Drácula, en la novela de Bram Stoker, digamos, cuando Jonathan Harker va a visitar a Drácula a su castillo. El cochero no lo quiere llevar porque es la noche de Walpurgis y los demonios andan sueltos por la tierra. O sea, mala Entonces, idea ir a ver a Drácula la noche de Valpurgis, po, o sea. mala idea, no, a Drácula hoy día habría que. Mándale un WhatsApp, no tenés para qué ir a Primero, verlo. mala idea ir a ver a Drácula, pero además Sí, ir a verlo en la noche en que se sueltan los brujos es mala idea. sí, mala idea. Entonces, a partir de esa leyenda que tiene, digamos, los orígenes se pueden rastrear a zonas de Ucrania y de Rumania, Mussorgsky hizo esta pieza musical que es muy. Que es muy tarareable, pero al mismo tiempo es muy inquietante. No es una música que tú puedas poner de fondo, digamos. No, tiene una. Como probablemente lo estamos haciendo ahora. Probablemente. No, porque yo creo que de Mussorgsky a mí dos cosas. Siempre me llamó la atención de que su nombre de pila fuera Modesto, Sí, porque las músicas son como a todo cohete, digamos, o sea, son como tienen mucha fuerza. Y lo otro es que yo me imagino que él habría sido como un compositor de heavy metal o de dark metal en otro momento, ¿no? Pero en el momento en que le toca es el autor de estas melodías sí. ¿cómo decir? Tan intencionadas. No hay nada más poderoso más tenebroso musicalmente, creo yo, que esta pieza. Bueno, y lo importante también es que Disney fue muy astuto en el equipo que él puso a hacer la animación y el diseño del corto. Entonces, por ejemplo, el tipo que animó a Chernabog era un animador que de hecho era ucraniano, que se llama Vladimir Titla, y él fue el que trató de usar a Bela Lugosi como inspiración para los movimientos del demonio, pero finalmente terminó usando al director del corto, que se llamaba Wilfred Jackson. Y muchas de las ilustraciones, mucho de la estética del corto, que es muy distinto de los otros cortos de fantasía, fueron inspiradas por un ilustrador danés que se llama Kai Nielsen. Entonces estábamos trabajando, Disney no era nada de tonto y era un tipo con mucho olfato, y él se dio cuenta que para contar esta leyenda, que es intrínsecamente europea y es precristiana, él tenía que recurrir a referentes que eran europeos.
Ah, De ahí viene este. Y lo que cuenta básicamente de qué se trata la noche del Monte Calvo es que la noche de Valpurgis, el Chernabog, que es un. Y lo que yo encuentro fascinante en términos visuales es que Chernabog es una montaña. La cumbre de la montaña se convierte en las alas del demonio que se abren y el demonio empieza a convocar a todos sus séquitos y a todo y empiezan a levantarse los muertos de las tumbas y empiezan a aparecer distintas clases de criaturas demoníacas y bailan, festejan y juegan y el mismo Chernabog juega con ellas y a veces incluso las destruye o las empieza a tirar al fuego, te acordáis? sí, sí me acuerdo, porque y eso a mí me pareció particularmente malo, porque una cosa es que uno sea malo, pero, pero lo otro es ser malo como con los socios, porque esto se supone que estábamos todos juntos en una fiesta. Yo trataba de entender lo que estaba pasando y Sí, encontré que era terrible que te invitaran a una fiesta y después te empezaron a tirar a la montaña. sí, Qué es lo que hace este personaje. Pero tiene mucho protagonismo, ¿no es cierto? Este es como un despliegue de la maldad, ¿no? Digamos, de estas fuerzas como diabólicas sueltas en esta noche sobre este monte, hasta que llega la mañana. Y me interesa esta parte porque tú dijiste que le había puesto un remate religioso y evidentemente lo que suena el Ave María es el Ave María de Schubert, ¿no es cierto? Entonces hay una referencia religiosa. Pero quizás para quienes la ven como niños, como niñas, esa referencia no es tan obvia y para mí siempre fue, y ojo acá, fue una cuestión respecto al triunfo como de la naturaleza, como que la sí. naturaleza tenía este ciclo, o sea, no la leí en una clave religiosa, sino que en una clave súper pagana yo, respecto que había noche y había mañana, que había oscuridad y que había amaneceres, y siempre lo entendí como una fábula o como una historia respecto a lo natural, a la naturaleza, que la naturaleza era el bien. En ese sentido la entendí yo como ambientalista incluso te diría. Sí. Yo creo que esa es finalmente la lectura que le quiso dar Disney. Yo creo que las otras interpretaciones ya uno puede ahí debatir, porque lo que ocurre es que cuando entra la luz, y es muy bonito porque visualmente la luz del amanecer empieza a herir a los demonios. Y las criaturas se empiezan a esconder o se esfuman, y Mm, Chernabog de alguna forma vuelve a su posición original, que vuelve a convertirse en piedra. ¿Cachai? claro. Y se acaba la noche, la noche del año en que él es libre y puede jugar y puede festejar, digamos, y refocilarse en su crapulencia, como diría un abuelito. Qué gran expresión. Y en el fondo es la idea de lo que tú dices, el equilibrio. Después lo que ocurre es que con la luz viene la música de Schubert y vemos un grupo de personas que algunos han identificado como monjes o como aldeanos, pero todas estas personas llevan una lámpara. Ay, Y yo esas personas. siempre pensé, perdón, siempre pensé, Daniel, que eran mujeres. Sí, Siempre pensé que eran mujeres. es que eso lo da creo que está dado por la música, Por la la música y sugerencia. porque llevan como una especie de cofia, ¿no? O sea, son como unas figuras medias así, medias Sí. como... Se han em, dicho que son monjas. Bueno, ya. los diseñadores de los tipos que animaron el corto nunca confirmaron ninguna de las teorías. Simplemente dijeron que la instrucción que les dieron fue hagan figuras humanas que de alguna forma representen la esperanza. Entonces la esperanza es que ellos van con estas luces en las manos y entran a un bosque donde se ven las ruinas de un edificio que algunas personas han dicho que es una catedral. Entonces la idea, de nuevo, porque yo creo que tu interpretación es la correcta, es porque, claro, la sugerencia final del corto, que tiene muchos significados y muchas lecturas, y hay gente que ha escrito cientos de páginas sobre el uso del color y lo que significa el verde y lo que significa el azul, al final yo creo que la lectura definitiva y por qué me parece divertido hablar de este corto en la semana en que va a ocurrir Halloween, es el equilibrio, la idea de que existe la noche y existe, digamos, la depravación, la oscuridad, las cosas perversas, pero después siempre viene de alguna forma la calma y el recato y que trae la luz. Y la luz trae la paz y también trae la idea de que el ciclo va a reproducirse. Mm, ¿Cachai? mm. Chernabog va a volver a reinar en la montaña una vez al año y el resto del tiempo la luz va a, digamos, a permitir que la tierra florezca. O sea, hay un elemento también como de ritual de transición de las estaciones y finalmente todo esto tiene que ver con, digamos, con las ceremonias que se hacían antiguamente en tiempos de cosecha o para estimular la buena cosecha. Wow, ¿Cachai? sí. Hay algo muy interesante, pero lo último que te quería mencionar
Es que yo creo que Chernabog, no solo como figura, como diseño, además es muy impactante, o sea, uno nunca se olvida cuando ve el demonio de Chernabog, No. y también la manera en que está animado y la manera en que, de alguna forma, por decirlo, los tiros de cámara, la forma, la posición desde la que tú ves al demonio de Chernabog, creo que es la base de todos los villanos de Disney hasta hoy, ¿cachai? No sé si tuviste La Sirenita. Creo que no. Ya, bueno, la Sirenita de Disney tiene una villana que es una criatura del mar y ella está de alguna forma animada y enfocada como Chernabog. Y así ocurre también con Ah, un montón de otros personajes, digamos, no necesariamente demoníacos, pero malignos en el mundo Disney. Y de sí, tiene. Chernabog, dale. No, solo hacer una mención a la mirada de Chernabog. ¿Te acuerdas que hay una, hay como una escena en que en que él levanta los ojos y es como si te estuviera mirando, tú a la persona que lo está viendo en la Sí, pantalla. Como sí, que te mira de un sí. lado hacia el otro. No, es bien impresionante. Lo que habría sido esto en 3D, 4D, Daniel Villalobos. Pero Una última cosa, un último apunte que quiero hacer respecto a la música. Porque además encuentro que la música de la noche en el Monte Calvo es una música perfecta para Halloween. Y es, digamos, además un corto. O sea, si la gente quisiera mostrarle algo a los niños, digamos, en Halloween, yo creo que este es el corto, el corto que tienen que mostrar. Y tal vez después van a tener pesadillas y van a quedar traumatizados por siempre, pero igual deberían ver. igual deberían La- verlo, sí. pero Esto me recuerda. dale. No, perdona, me recuerda una breve pregunta que leí en Twitter, donde alguien decía películas que pensaste que era buena idea ver con los niños hasta que te Sí, acordaste. Y a mí me ha sí. pasado mucho que digo, vamos a ver esta película. Y por la mitad de la película digo, pero que ¿en qué momento se me ocurrió si esta película es terrorífica o rarísima O no, o machista o extraña? Sí. o este chiste que contaba el norteamericano Dave Chappelle, que él decía que se puso a ver con su sobrino Pepe Le Pew. Y él se acordaba No, que Pepe Le Pew era un zorrillo simpaticón de los monos animados y lo empieza a ver ahora que es adulto y dice, "Oh, pero realmente no pasa la prueba del tiempo. Pero fantasía no". sí pasa la, no, no, pero fantasía sí pasa la prueba del tiempo y de verdad yo recomendaría ver con especial ojo este tramo, ver cómo se mueve el famoso Sí, Chernabog, que no muere, porque el mal no muere, sí. pero digamos, es aplastado en el ciclo de la vida nomás, pues. Sí. Daniel Ahora, Villalobos, donde el último, los triunfos son todos momentáneos. Dígame. lo último, una mención respecto a la música, que por supuesto es magnífica. Toda la música de fantasía, y además Sí. digamos, arreglada y la orquesta fue dirigida por Leopold Stokowski, que debe ser como el gran compositor que estaba vivo en ese momento en Estados Unidos. Pero hay un dato irónico, muy interesante. Se sigue promoviendo que Fantasía está, digamos, dirigida por... Y de hecho, Leopoldo Stokowski sale en Fantasía y él, en una breve escena, interactúa con Mickey, con el ratón Mickey. Claro, él ¿Cachai? toma la Mickey lo va, batuta. lo va a saludar, conversan y todo. Bueno, y mucha gente... Y Fantasía se sigue promoviendo en las ediciones que existe como la película que tiene la música, la orquesta conducida por el maestro Stokowski, pero de hecho, la banda sonora que grabó y arregló Stokowski fue reemplazada en los años 80 por una música digamos, por una grabación que se hizo con mejor tecnología, con más canales y que es la que escuchamos nosotros hoy día. O sea que el Entonces, caballero que sale ahí dibujado sale en una sombra, ¿te acuerdas? sí, No po. es. O sea, me refiero, durante 40 años fue la música de Stokowski, pero lo que pasó fue que cuando Fantasía se restauró en los años 80 y fue digamos, reestrenada en salas, la misma compañía dijo, no sabes que la música, la calidad de la música ahora no pega con cómo quedó la película visualmente. Entonces la regrabaron. Y de hecho no fue una regrabación barata porque trajeron una orquesta gigante y un coro, no sé, de 100 personas y la regrabación de la música de Fantasía les costó algo así como $1 millón. Estamos hablando Bueno, de los años 80. lo que es tener presupuesto. Daniel Villalobos, muchísimas gracias por haberme invitado a recordar y volver a escuchar parte de Fantasía. Gracias a ti por venir, Paula. Y que tengas buen Halloween. Te quiero ver ahí con tu disfraz recolectando chocolates y pastillas. No lo dudes. O sea, dulce gratis. Allá vamos. Gracias, Paula.
Gracias. Esto fue El Contador de Películas, soy Daniel Villalobos, hasta la próxima.